Por favor, me dicen por el chat si se ve la diapositiva que dice funciones reales en una variable real. Buenos días con todos. Por favor, jóvenes, me escriben si se ve la diapositiva. ¿Se me escucha también? Bien, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Bien, el tema de hoy es funciones en su primera parte, ¿no? Vamos a establecer los siguientes conceptos. Funciones reales en una variable real. Vamos a considerar A y B dos conjuntos que no son vacíos. Diremos que f es una función si cumple la siguiente condición. Diremos además que f es una función de A en B, ¿no? Cuyo símbolo es f, el conjunto A, y una rayita conjunto B, ¿no? Ese es el símbolo que se va a usar. F de A en B se lee, ¿no? F de A en B. Si se cumple lo siguiente. Bien, pero antes de establecer aquí la definición, vamos a hacer un pequeño bosquejo aquí en el lado derecho de la pantalla. Una función va a ser una curva. Aquí tenemos la gráfica. ¿Está bien? Esta es una curva f. Y esta curva está compuesta de puntos, ¿no? Muchos puntos tiene. Y cada punto tiene componentes. Componente X, ¿no? Y componente Y. Entonces, una curva f está compuesta por puntos y cada punto tiene componentes X, Y. ¿Está bien? Bien, ahora con esto decimos lo siguiente. F es una función si se cumple. Si el punto X, Y está en la función y también el punto X, Z está en la función, entonces lo único que queda para que f sea función es que y sea igual a z. Las segundas componentes deben ser iguales. ¿Está bien? Las segundas componentes. Si tienen el mismo x, las segundas componentes son iguales. Con el mismo x, las segundas componentes son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede haber un x que tenga dos y's. Para cada x, un único y. ¿Está bien? Bien, eso es lo que describe a una función. Más, lo que sí puede ocurrir es que varios x tengan el mismo y. Bien, al elemento y se le llama imagen de x. Ese es el nombre, ¿no? Y es la imagen de x bajo f. Y se denota de esta manera. F de x igual a y. Esta es la notación que siempre usaremos para función. F de x igual a y. Mientras que al elemento x se le llama también preimagen de y. Ahora, usando un diagrama, tenemos, ¿no? Conjunto A, conjunto B, X hacia F de X, ¿no? Vía la F, X hacia F de X, llego a Y. Los X están en A y todo el conjunto de los X, luego veremos que se le va a llamar dominio de la función. Mientras los F de X que llegan a B, el conjunto de todos los F de X será llamado el rango de la función. Bien, veamos. Dominio y rango, justamente. Consideremos una f que va en B, es función. Entonces, diremos que el dominio de f, denotado como dom_f, dominio de f, es igual a todos los x que están en A, de tal manera que existe un y en B. Para cada x en A existe un y en B, de tal manera que el par x, y está en f. Esos son los valores del dominio. Tiene que haber un x en A que tenga un y en B, que existe un único y en B. Y esto es una parte del conjunto A. En una parte, no es un conjunto. Mientras que el rango de la función van a ser más bien los f de x.
los f de x, son los x que llegan a f de x. ¿Y f de x dónde está? Estaba en B. Es decir, es un conjunto de B, está dentro de B. Son los f de x de tal manera que x está en el dominio. ¿Está bien? Es decir, los x son el dominio, mientras que los f de x, pero los f de x, ¿quiénes eran? Los f de x eran y, ¿no? Los f de x eran y. Eso es el rango. En el diagrama mostramos esto. Aquí están x, f de x. Todos los x son el dominio y, bueno, normalmente está en A. Mientras que todos los f de x son el rango y eso normalmente está dentro de B. Ahora ya no se hace mayor diferencia entre el dominio y A. Por lo general son lo mismo. Aquí sí, ¿no? Siempre, en general, el rango de f está dentro de B. ¿Está bien? Vamos a mostrar un ejemplo para ilustrar lo anterior. Ejemplo número 1. Consideremos aquí conjuntos con elementos 1, 2, 3, 4, el conjunto A, mientras que B del 5 al 9. Y haremos las siguientes aplicaciones, ¿no? 1,8, 2,6, 3,5. De esa forma. Y todos esos pares van a formar la F. Se observa del diagrama entonces que F es igual a estos pares, ¿no? 1,8, 2,6 y 3,5. Pregunta, ¿esta F es función? Para cada X, un único Y. Está cumpliendo, ¿no? Para X1, Y8. Para X2, Y6. Para X3, Y5. Cumple, es función. ¿Cuál es su dominio entonces? Las primeras componentes, los X, 1, 2, 3. Y su rango, las segundas componentes, que son los Y. Recuerden siempre que Y es igual a F de X, ¿no? Y es igual a F de X. Es decir, la segunda componente que es Y es también f de x. Rango entonces, segunda componente, 5, 6, 8, ordenando, ¿no? Bien, siguiente ejemplo. Tenemos otro diagrama, conjunto S, conjunto T y elementos respectivos. Vamos a hacer algunas asociaciones. Por ejemplo, A con M, A con M. C con P, D con Q. Pregunta, ¿esta G es función? Para el elemento A le está tocando M y también le está tocando N. ¿Eso puede ocurrir? No puede ocurrir, ¿no? Para cada elemento de S solo debe tener un único y ahí tiene dos. Por lo tanto, no es función la G. Del diagrama se ve entonces que la G tiene estos elementos, ¿no? Esos eran los pares. ¿Está bien? Esos eran los pares que acabamos de relacionar. Pero la G no es función. Por lo que acabamos de decir con respecto de A, M y A, N. ¿Está bien? Pues A tiene dos elementos, M y N, justamente. ¿Está bien? Bien. Continuamos entonces. Cálculo del dominio y rango de una función. Vamos a ver un ejemplo aquí. Consideremos lo siguiente, una f de x de esta forma, raíz de 5 menos x. Recuerden que los x es el dominio y los y, es decir, f de x es el rango. ¿Cuáles son los valores del dominio entonces? Dominio y rango. Dominio significa hallar los x. Condiciones aquí, haya todo número dentro de un radical índice par debe ser mayor o igual a 0, es decir, 5 menos x mayor o igual a 0. De ahí despejamos la x, ¿no? 5 mayor o igual a x o x menor o igual a 5. Y ese sería el dominio, es decir, de menos infinito abierto a 5 cerrado. ¿Está bien? Número 2, hallando el rango. Ese es el dominio. Normalmente, jóvenes, para hallar el rango se parte del dominio. Normalmente. Es decir, a partir de los x menores o iguales que 5, vamos a formar la f de x, que es el y, es decir, que es el rango. ¿Cómo hacemos? Le damos forma, ¿no? X menor o igual a 5, ¿qué hago? Ah, ya, primero multiplico por un menos, ¿no?
para tener menos x mayor o igual a menos 5, y luego somos 5 a ambos lados, 5 menos x mayor o igual a 0. Bueno, eso ya lo sabíamos, 5 menos x mayor o igual a 0, y basta sacar raíz cuadrada a ambos lados, raíz de 5 menos x mayor o igual a raíz de 0, que es 0. Y ya formamos la f de x, es decir, el rango. F de x es entonces mayor o igual a 0, por lo tanto el rango es de 0 cerrado al más infinito. ¿Está bien? Ese es el conjunto rango, entonces. Bueno. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, por el chat. ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor, hasta donde hemos visto? Bien, continuamos entonces. Ya hemos visto el cálculo del dominio y del rango. Dominio son los x, rango los f de x, es decir, y. Ahora veamos una forma práctica de identificar cuando una curva es una función, ¿no? Gráficamente, claro. Tenemos acá los ejes y esta curva. Pregunta, ¿esta curva de azul será función o no? ¿Cómo me doy cuenta? Usando la regla de la recta vertical. Para cada recta vertical que se trace a una curva, si la corta en un único punto para cada trazo, para cada vertical, será función. Si no, no lo es. En este caso, trazamos una vertical y la corta en 2 puntos. Por lo tanto, esta curva no es función. ¿Está bien? No es función. Otro esquema, esta otra curva, de la misma forma, para cada recta vertical que se trace, ¿no? Vemos que aquí, si la corta en un único punto, para cada vertical, ¿no? Podemos trazar otra incluso, ¿no? Aquí trazamos otra y otra más, y para cada una hay un único punto de corte, por lo tanto esta otra sí es función. ¿Está bien? Sí es función. Bien, gráficamente entonces es rápido de identificar, ¿sí? Bien, siguiente punto entonces. Funciones elementales. Hay algunas funciones que debemos conocerlas e identificarlas de inmediato, ¿no? Por las siguientes, por ejemplo. La función constante, ¿qué quiere decir? Que la f de x siempre tiene el mismo valor, pero la f de x, ¿quién es? La f de x es y, es decir, es en y un número fijo, por lo tanto será una recta horizontal, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo decir que y valga 2, y será toda la horizontal para cualquier x, ¿no? Por eso es una recta horizontal. Y igual a c. Ahí está. Y decimos que el dominio son todos los valores de x, es decir, todos los reales, ¿no? Ese es el dominio. Mientras que el rango solamente tiene un valor entre y a, b, c, porque es un conjunto. De esa manera se presentan dominio y rango, son conjuntos. Otra función elemental, la llamada función lineal, ya conocemos su forma, ¿no? Ax más b, una lineal, por decir así, ¿no? Es una recta, y igual a x más b. ¿Está bien? Esa es una recta lineal, ¿no? Y podemos decir que los valores de x siempre son todos los reales y los valores de y también todos los reales. Dominio y rango respectivamente. Parte C, función cuadrática, como caso particular, el siguiente ejemplo. Esa es la gráfica de y igual x cuadrado, ¿no? Curva quizás hasta cierto punto conocida. ¿Por qué? Porque pasa por el origen y se abre hacia arriba. Es lo que llamaremos una parábola. ¿Está bien? Es una cuadrática, también parábola, y se abre hacia arriba. ¿Está bien? De aquí podemos decir que los valores de x son todos los reales, ¿no? Cualquier valor puede tomar x, pero y como es un x cuadrado, solo son positivos, ¿no? Desde 0 al más infinito el rango sería entonces.
Otra función elemental sería la cúbica. Función cúbica cuya gráfica también se puede describir aquí. Pasa por el origen desde la parte negativa en ambos ejes hasta la parte positiva también en ambos ejes. Y notamos que su dominio son todos los reales y el rango de la misma forma de acuerdo a la gráfica. Bien, esas son las funciones elementales que debemos tenerlas presentes siempre. Valor máximo y mínimo de una función cuadrática. Aquí vamos a ver un poco la generalización de la cuadrática. La regla de correspondencia de una cuadrática es esta, ¿no? Justamente, ax cuadrado más b por x más c. Esa es una cuadrática. ¿Está bien? Esta cuadrática, jóvenes, me representa una parábola. Y básicamente una parábola es una función, es una curva que tiene un vértice, o bien se va a abrir hacia arriba o bien hacia abajo. Va a depender de cierto número. Vamos a ver. Su gráfica siempre es una parábola. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando el valor de a, coeficiente que multiplica a x cuadrado, es positivo, cuando a es positivo, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Completando cuadrados y haciendo una serie de operaciones dentro de la f de x, se llega a establecer que es una parábola y se abre hacia arriba, como se está describiendo, ¿está bien? Se abre hacia arriba y además el punto más bajo, que es el vértice, tiene estas componentes, menos b entre 2a y su f en menos b entre 2a. ¿Qué quiere decir? Que el mínimo valor que toma la f es para x igual menos b sobre 2a. Eso se obtiene, jóvenes, completando cuadrados y haciendo una serie de cálculos, completando cuadrados aquí en la f de x, se obtiene esto, ¿no? Se puede verificar, ¿está bien? Lo que estamos haciendo es solo dar el resultado. Ahora, con similar criterio, bueno, una vez que tienen el x, que es el mínimo valor, evalúan en la f y por lo tanto tendrían también el mínimo valor de la f de x, ¿no? Como se nota allí, sería f evaluado en menos b sobre 2a. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si el a es negativo? Si el a es negativo, también podemos completar cuadrados, pero describirá la siguiente función, la siguiente curva, que se va a abrir hacia abajo. ¿Está bien? Se va a abrir hacia abajo y por lo tanto tendrá un punto en donde alcanza su máximo valor para x como consecuencia f de x. Ese es el vértice también. Y también, ¿no? Se obtiene que es igual el vértice aquí a menos b sobre 2a y la imagen f de menos b sobre 2a. El máximo valor es entonces para x menos b entre 2a y el f de x respectivo. Pero recuerden, ¿no? ¿Cuándo se obtiene mínimo? Cuando a es positivo. ¿Cuándo se obtiene máximo? Cuando a es negativo. ¿Está bien? Bien. Aquí el f de x máximo se obtiene cuando a es f evaluado en menos b sobre 2a, ¿no? Es la evaluación para el máximo en el segundo esquema a negativo. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver aquí una aplicación. Ejemplo número 4. Consideremos el siguiente enunciado. J&S es una empresa que se dedica a la elaboración de fundas para laptop y su departamento de marketing ha estimado que al precio de venta de 60 soles cada una, es decir, cada funda, ¿no? Ya, cada funda, la empresa tiene una venta diaria de 30 fundas. Sin embargo, si cada sol que disminuye el precio, las ventas aumentaran en 3 fundas por día, determine la cantidad de fundas que debe elaborar y vender la empresa, se supone por día, ¿no? Para que obtenga el ingreso máximo. Muy bien. Entonces, cada funda está a 60 soles y vende diariamente 30. Rápidamente se puede ver lo que gana, ¿no? 60 por 30.
Pero si por cada sol que disminuye el precio, las ventas aumentan en 3 fundas, ¿no? Entonces les piden determinar la cantidad de fundas que se debe elaborar y vender para obtener el ingreso máximo. Es decir, en ese proceso, ¿no? De disminuir el precio y aumenta las ventas en 3 fundas. Pero eso, ¿cuánto se hace, jóvenes? Es decir, disminuyo un sol y aumentan en tres fundas la venta. Pero ¿cuántas veces hacemos eso? No lo sé. Entonces vamos a considerar la siguiente variable. Sea X el número de disminuciones de precio que sufre la funda, ¿no? El precio de la funda. Porque dice que disminuye un sol y se venden 3 fundas. Pero ¿cuántas veces disminuye un sol? No lo sé. Por eso decimos que el número de disminuciones de precios sean X. ¿Está bien? Por lo tanto, si X es el número de disminuciones, ¿cuál sería el precio ahora de una funda? Si era 60, ahora será 60 menos 1 por X. Y vamos a considerar que la cantidad de fundas a elaborar es Y. ¿Está bien? Bien. Entonces, precio de venta, P, precio de venta. Listo. Luego tendremos, si 60 era el precio inicial y disminuía un sol, pero ¿cuántas veces hago esto? 1 por X. Por lo tanto, el precio que queda es 60 menos 1 por X. ¿Está bien? Ese es el precio que está quedando. 60 menos 1 por X. Aquí en la parte superior, 60 es el precio y disminuí un sol, ¿no? Menos un sol. Pero ¿cuántas veces ocurrió esto de disminuir un sol? No lo sé. Lo llamé X. Y de esa manera me queda el precio, ¿no? El precio como consecuencia de haber disminuido X veces. ¿Y cuántas fundas se han vendido? Dice que si disminuía un sol se vendían 3 más. Y si disminuí, esto lo hice X veces, entonces ¿cuántas ventas he obtenido? Si eran 30, ahora serán 3 por X, ¿no? Porque X es el número de veces que disminuye, por lo tanto, X es el número de veces que aumenta 3 también, ¿no? Más 3X. Entonces ese es el nuevo precio y las nuevas cantidades. Nuevo precio y nuevas cantidades, hago el producto, ¿no? Para obtener la ganancia, ¿no? El ingreso. El ingreso es entonces P por Q, ¿no? Nuevo precio, nuevas cantidades, ese es el ingreso. ¿Y qué me dice? Determine la cantidad de fundas que se debe elaborar y vender para obtener ingreso máximo. Es decir, esta I de X, le he llamado ingreso, producto de estas dos cantidades, ¿cuándo es máximo? Para empezar, si ustedes multiplican, vamos a tener aquí una cuadrática. Es decir, la I de X va a ser cuadrática. Hagamos los productos. Ordenando, menos X por 3X menos 3X cuadrado. Tenemos menos 30X más 180X más 150X. Y finalmente más 30 por 60, 1800. Bien, esa es la cuadrática que ha quedado, jóvenes. ¿Qué observamos aquí? Observamos que menos 3 multiplica X cuadrado, es decir, el coeficiente A es negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta cuadrática es parábola y alcanza su punto máximo porque se abre hacia abajo. ¿En qué punto se abre hacia abajo? Según la teoría es menos B, aquí lo voy a escribir, menos B sobre 2A. Ah, bien. ¿No? A menos 3 es parábola que se abre hacia abajo, por lo tanto alcanza su máximo. ¿En dónde? En el punto X igual a menos B sobre 2A. Ahora, ¿cuánto vale esa X? Menos de la fórmula. ¿Quién es el B en la cuadrática? 150. Sobre 2 veces el valor de A, que es menos 3.
haciendo algunas simplificaciones. Menos entre menos es más. Tercia, 50 entre 2, 25. X vale 25 y la pregunta es determine la cantidad de fundas que deberá vender, elaborar y vender la empresa para obtener el ingreso máximo. Ya está. Si X vale 25, entonces ¿cuántas fundas elaboró y vendió? Porque ya tenemos que esto nos va a dar el máximo. Es decir, Q, cantidad de fundas ahora serían 30 más 3 por 25. 30 más 3 por 25, ¿está bien? Porque X vale 25, reemplazamos aquí en lo que se llamó asterisco. 3 por 25, 75, y más 30, 105 fundas. ¿Está bien? Esa sería la respuesta. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, por el chat. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, en la teoría? Bien, continuamos entonces. Bien, vamos a establecer otros dos conceptos, lo que es función par y función impar. Vamos a definir, ¿está bien? Función par. Una función f se dice que es par si cumple las siguientes dos condiciones. Primera, para un x que está en el dominio, menos x también debe estar en el dominio. Esa es la primera condición. Es decir, tengo que hallar el dominio, ¿no? Número 2, f de menos x es igual a f de x para cualquier x en el dominio. Bien, esas son las dos condiciones. Ejemplo, consideremos f de x, 5x a la sexta más 3. La pregunta, ¿esta f es par? Vamos a ver, será par si cumple las dos condiciones. Primero hallemos su dominio. No hay mayor condición para x, por lo tanto son todos los reales, ¿no? Dominio, todos los reales, es decir, x pertenece al dominio, dice la primera condición, pero el dominio es los reales. Si x está en los reales, ¿en dónde está, jóvenes, menos x? Menos x también está en los reales. ¿Pero quién eran los reales? Era el dominio, ¿no? Esto es el dominio de la función. ¿Está bien? Dominio de la función. Muy bien. Segunda condición. Me habla de un f de menos x que sea igual a f de x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Hallar f de menos x. Tenemos la f de x. ¿Qué hago? Donde vean x, van a escribir menos x. ¿Está bien? Y de esa manera obtienen f de menos x. Entonces empezamos. Donde vean x menos x, f de menos x va a ser igual. 5 por menos x a la sexta más 3. Pero ¿cuánto es menos x a la sexta? Y luego más 3. Ese menos se va a perder, potencia par, queda 5x sexta más 3. 5x sexta más 3 es lo mismo que f de x, es decir, se llega a que esto es igual a f de x. Conclusión, f de menos x es igual a f de x. Ha cumplido el concepto, por lo tanto esta f es par. ¿Está bien? Esta f es par. Vamos a ver ahora lo que es función impar. Parecida, porque tiene la primera condición idéntica, ¿está bien? Una f será impar, función, si cumple las siguientes dos condiciones. Si falla una, ya no es función par o impar, ¿está bien? Deben cumplirse las dos. Para impar, la primera es igual. Si x está en el dominio, menos x también está en el dominio. La segunda dice, cuando tenemos f de menos x, debe ser igual a menos f de x para x en el dominio. Segunda condición. Ejemplo. Tenemos esta f de x, seno de x más x a la quinta con x real. Pregunta, ¿f es impar? Aquí x real nos están dando en cierto modo ya el dominio, ¿no? Usemos ese dominio entonces.
Si X está en el dominio y los dominios reales, ¿dónde está menos X? También en los reales, y ese reales es dominio, por lo tanto cumplió la primera condición. Para la segunda condición, nuevamente hay que hallar f de menos X, pero esta vez debe ser igual a menos f de X. Entonces otra vez, en la f de X, donde vean X, van a escribir menos X. F de menos X va a ser igual al seno de menos X más menos X a la quinta. Simplifiquemos. Seno de menos X, usando trigonometría, es menos seno de X. Y menos X a la quinta es menos, y después X a la quinta, ¿no? Salió el menos. De esta última igualdad, factorizo el signo menos, y me quedaría entre corchetes seno de X más X quinta. Lo que está entre corchetes es f de X, pero siempre con un menos delante, es decir, menos f de X. Conclusión, f de menos X es igual a menos f de X. Ha cumplido la segunda condición, por lo tanto esta f es impar. ¿Está bien? Es impar. Bien, jóvenes, si tuvieran alguna pregunta hasta aquí, por favor, por hecha. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muchas gracias. Continuamos entonces. Siguiente diapositiva. Un concepto más. El de operaciones con funciones. ¿Qué operaciones podemos hacer con funciones? Sumar funciones, restar, multiplicar y dividir. Estos resultados, ¿no? Si tenemos dos funciones, la suma, la resta, producto y división, también son funciones. ¿Está bien? Veamos. Vean f y g funciones. Se define, ¿no? Se establece. Por ejemplo, para la suma y resta. Cuando hablamos de una función, cada función viene con su dominio, ya sea que les digan cuál es el dominio o ustedes lo hallen, pero tiene un dominio. Ahora, suma y resta de funciones, ¿no? La suma f de x más g de x a que es igual, simplemente sumo f de x más g de x. O si fuera una resta, f menos g de x es igual a f de x menos g de x. ¿Está bien? Esa es suma, resta de funciones y cada uno tiene su dominio. Por cierto, ¿cuál es el dominio de la suma o el dominio de la resta? Es la intersección de dominios. Es muy importante, ¿está bien? Hallar el dominio de la suma o la resta significa intersectar los dominios. ¿Sí? Bien. Procedemos a definir el producto de funciones. F.g de x a que es igual a f de x por g de x. Es decir, se multiplican las funciones. ¿Y cuál es el dominio del producto? El dominio del producto otra vez es la intersección de los dominios f y g. ¿Está bien? Bien. Hasta ahora está fácil hallar el dominio de la suma, resta y del producto. Y con las reglas de correspondencia simplemente se suma, se resta o se multiplica. Cociente de funciones. Aquí es donde es un poquitín diferente. ¿Está bien? Tenemos división de dos funciones, f entre g de x a que es igual, f de x entre g de x. Eso está bien, se dividen. Pero recuerden que todo número que está en el denominador siempre es diferente de cero. Es decir, la g de x es diferente de cero. Hay que cuidar eso, que la g de x sea diferente de cero. Por lo tanto, ¿cuál sería el dominio del cociente f entre g? Primero, siempre intersectamos los dominios. Dominio de f intersectado dominio de g. ¿No? Pero hay que hacer algo más. Una vez que tienen la intersección, hay que retirar de esa intersección aquellos x que hacen que la g de x sea cero. ¿Por qué? Porque la g de x no puede ser cero porque está en el denominador.
Por lo tanto, busco aquellos X que hagan que la G de X es 0, los retiro de la intersección si es que estuvieran. Esos X jóvenes están en G, ¿no? Esos X están en G, en el dominio de G. Los busco y los saco de la intersección si es que estuvieran. Si no están, bien, pero si están, hay que retirarlos. ¿Está bien? Bien, esa es la salvedad en el dominio del cociente. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo número 7. Dadas las funciones f y g como puntos, ¿no? Como pares ordenados, se pide hallar el rango de la suma y el rango del producto. Ya. ¿Recuerdan qué cosa era el rango? Era f más g o f por g. Los valores de la suma y del producto, ¿no? Y para hallar los rangos, ¿qué cosa teníamos que hacer? ¿Recuerdan? Primero hallar el dominio, es decir, tenemos que hallar el dominio de la suma y el dominio del producto. ¿Y cómo se hallaba el dominio de una suma o de un producto de funciones? Se intersectaban, ¿no? Los dominios. Bien, ¿cuánto vale el dominio de f? Dominio de f, primeras componentes en la f. Menos 3, según el f, menos 3, menos 7 y 8. Ese es el dominio de f. Ya, muy bien. El dominio de g, primeras componentes en la g, es decir, menos 2, menos 7 y 3. Bien, ¿cuál es la intersección de estos dos conjuntos? Solamente el menos 7. ¿Está bien? Entonces el dominio de la suma, que es igual al dominio del producto, es igual al elemento menos 7. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese elemento solamente se va a multiplicar o sumar las Fs y G. ¿Ya identificaron cuál es el X, el dominio? Aquí está, ¿no? Este par, ¿no? En F y este otro par en G. Tienen el mismo dominio que es menos 7, ahí solamente se puede sumar o multiplicar. En el caso de la suma, ¿qué se hacía? F más G evaluada en menos 7, que es igual a menos 7 más G en menos 7. ¿Cuánto vale F en menos 7? Recuerdan que cada punto era X, Y, pero Y, esto sigue siendo X y la Y era F de X, ¿no? La Y era F de X. ¿Eso qué quiere decir? Que para hallar Y tengo que hallar F de X, en particular para F menos 7. ¿Cuánto vale F menos 7? Menos 5. ¿Y cuánto vale G menos 7? 2. Menos 5 más 2, menos 3. Eso es la suma de funciones en 7. Y de la misma forma, el producto f en 7 por g en 7 simplemente es el producto de las componentes, menos 5 por 2, menos 10. Recuerden que esto solamente se hace en los elementos intersección de los dominios, nada más. Y por lo tanto ya tengo el rango de la suma y del producto, elemento menos 3 y menos 10. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, por el chat. Y con esto está terminando, pues, la parte teórica, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, entonces, si me permiten, vamos a ir a compartir los ejercicios. Tengo que retirar esta diapositiva. En un momentito me dicen si se ve la diapositiva que dice ejercicios de clase. A ver, ¿se ve, por favor? Bien, ¿se me escucha también, jóvenes? Muy bien. Entonces, continuamos.
Ejercicios de clase. Ejercicio número 1, tenemos el siguiente, bueno, parte del enunciado dice, Francisco y Napoleón viven en un mismo pueblo de la selva. Francisco representa las temperaturas en grados Celsius de su pueblo. Registrar a las 12 horas cada uno de los días de la primera semana de agosto mediante una función que depende del número de días. La F expresa la siguiente tabla adjunta, es decir, a las 12 horas, ¿no? Al mediodía, durante toda la primera semana de agosto, él registra ciertas temperaturas en grados Celsius. Esta es la información, ¿no? Día 1, A de temperatura, día 2, 30 y así, ¿no? Hasta el día 7, ¿no? Primera semana, 7 días. Donde 1 representa lunes, 2 martes y así, ¿no? 3 miércoles y cubren toda la semana. Pero Napoleón le dice a Francisco que las temperaturas de los días lunes, miércoles y domingo son, bueno, son estas, ¿no? Las que tenemos aquí, respectivamente. Hay el promedio aritmético de las temperaturas registradas los días lunes, miércoles y jueves. ¿Qué hacemos? Según la tabla ya tenemos la temperatura en cada día a las 12. Pero según Napoleón, él tiene también estas otras temperaturas. Y como la temperatura es la misma, porque se refiere a la misma lugar, deben ser iguales, ¿no? En este caso, me hablan también de lunes, miércoles y domingo, que debe coincidir con los valores que está en la tabla para esos días. Es decir, se produce que para cada valor de un día en la semana tengo su temperatura, ¿no? Una sola temperatura. Función. Tenemos entonces, por ser función, f en 1, que representa el primer día lunes, es a, pero esa a debe ser igual a, según lo que dice Napoleón, 3a menos 48. De aquí obtenemos que 2a es 48, a vale 24. También tenemos para el día miércoles f en 3 igual a b, y que lo que está abajo es igual, ¿no? También 105 menos 4b, de donde 5b es 105, es decir, b valdría 21. Y también hacemos ver para el día domingo, ¿no? Que tenemos su información en la parte de abajo, es decir, f en 7. ¿Está bien? F en 7, que se igual a 3C, pero eso debe ser igual a las 18. 12, 8, C valdría 9. Bien, ya tenemos los variables B y C, y se completan todas las temperaturas, y finalmente me piden hallar el promedio aritmético de los días, temperatura de los días lunes, miércoles y jueves. Bueno, F de 1 era lunes, es decir, 24. De 3 miércoles, es decir, 21. ¿Cuál me falta? El del jueves. El del jueves, según la tabla, es día 4, A más C, ¿no? Ese es el que falta hallar, pero lo puedo hallar porque conozco ambos. Es decir, tengo que sumar promedio aritmético de estos días, lunes, miércoles y jueves, 24 más 21 y más jueves AC. Pero ¿cuánto es A más C, jóvenes? A es 24 y C 9. 24 más 9 es 33, como está figurando allí, ¿no? ¿Está bien? Aquí está el 3 y todo entre 3 temperaturas. ¿Cuánto resulta esto? 78 entre 3, es decir, 26 grados centígrados. La respuesta sería la letra A. ¿Está bien? Bien, jóvenes, si tuvieran alguna pregunta, por favor, por el chat.
Muy bien, continuamos. Ejercicio número 2. Hay la suma de los tres mayores elementos enteros del dominio de la función f que se expresa de la siguiente forma. Ahí está la f de x. Hallar el dominio primero y luego nos fijamos quiénes son los tres mayores elementos enteros, ¿no? Hallar el dominio significa hallar los valores de x. Vamos a ver las condiciones para x en toda esta f de x. Aparece una raíz cúbica. ¿La raíz cúbica tiene condición? No, ¿no? No tiene condición, pero está en el denominador. ¿Qué significa esto? Todo número que está en el denominador es diferente de 0. Es decir, primera condición, x más 4 diferente de 0. ¿Está bien? Por eso, ¿no? Porque está en el denominador. Si no, no hubiera condición allí. ¿Eh? ¿Está bien? Ahí está, ¿no? X más 4 diferente de 0. Muy bien. ¿Qué otro más? Ah, ya, aparece un logaritmo, ¿no? De 2 menos x. Ese 2 menos x es el número dentro del logaritmo. Por lo tanto, ¿cómo debe ser? Según la definición, 2 menos x debe ser positivo, ¿no? Positivo. Y algo más, el logaritmo está en el denominador. Entonces, todo el logaritmo de 2 menos x, perdón, en base 2 es diferente de 0. ¿Está bien? Diferente de 0. Y también la barra de x menos 5 está en el denominador. Todo eso diferente de 0, de donde la barra de x es diferente de 5, ¿no? Barra de x menos x diferente de 0. Jóvenes, esas son las condiciones para x. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué me dan? Primero, que x es diferente de menos 4. Muy bien. Segundo, que 2 es mayor que x o que x es menor que 2. Es lo mismo, ¿está bien? Muy bien. Y vamos a ir a la de la barra. La barra de x diferente de 5. ¿Qué valores no puede tomar x? ¿No? Aquí con lápiz. Barra de x diferente de 5, ¿no? Que no puede tener x ni 5 menos 5, ¿estamos de acuerdo? Diferente de 5 y también de menos 5. Aquí, ¿qué valor no puede ser x? En el logaritmo de 2 menos x en base 2 dice diferente de 0. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? Aquí en la parte superior. Es el logaritmo de 2 menos x en base 2. Dice que debe ser diferente de 0. Lo voy a igualar a 0. ¿Para qué? Para hallar el x que me hace 0 este logaritmo. Y finalmente, ¿qué ocurre? Que como este logaritmo no es 0, entonces no va a tomar ese x, ¿no? ¿Está bien? Lo igualo a 0 mejor porque es más cómodo trabajar con una igualdad que con una no igualdad, ¿no? Bien, por definición, sería la base 2 a la 0 igual a 1, perdón, igual a 2 menos x. ¿Cuánto vale x entonces? 2 a la 0 es 1, x es 1, ¿sí? X es 1. Entonces, como esto no es 0, x no es x diferente de 1, entonces. Ahí está, ¿no? Sino que dieron de frente. Bueno, x diferente de 1. Y también x diferente de más menos 5. ¿Está bien? Bien, todas esas son las restricciones que se hace, se intersecta para tener el común, ¿no? Con la x menor que 2, con la x menor que 2, ya estamos descartando el hecho de que sea diferente de 5, ¿no? Porque dice que x es menor que 2 y de ninguna manera sería descartar 5. Por lo tanto, ¿qué valores toma x, jóvenes? Desde abierto en el menos infinito hasta el 2 abierto también. Pero ahí, ¿qué cosa hay que retirar? Hay que retirar el menos 4, no lo toma. ¿Qué otro valor? El menos 5, que también está ahí, no lo toma. Y el
El 1 también, porque es hasta 2 abierto. No es necesario el 5, porque el 5 no está en ese intervalo de menos infinito a 2. Ese sería, jóvenes, el dominio, ¿está bien? Intervalo abierto menos infinito hasta 2 abierto, menos el menos 5, el menos 4 y el 1. Ahora, de ese conjunto, ¿cuáles son los 3 mayores elementos enteros? Vamos a ver. ¿2 se toma? No, porque no está, es abierto. Entonces vamos hacia adentro del conjunto. ¿Se toma el 1 porque estoy buscando enteros? No, porque tampoco no está, ¿no? Se retira el 1. Sería el 0, ¿no? El 0. Tomo los 3 mayores, dice. ¿Quién otro más tomo? El menos 1, ¿no? Y también el menos 2. Entonces, la suma de los 3 mayores elementos enteros es menos 2, menos 1 y 0, menos 3 en la suma. La respuesta es la C. ¿Está bien? Si tuvieran alguna pregunta, por favor, por el chat. Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, continuamos. Siguiente ejercicio. Ejercicio 3, tenemos lo siguiente. Si K es un número de elementos enteros, es el número de elementos enteros del rango de la función f definida como, de esta forma, con dominio de f de 1 a 4 cerrado, evalúe f en el punto x igual a k más 1. Es decir, hay que hallar el valor de k. Y para hallar el valor de k necesito hallar el rango de f. ¿Está bien? Y para hallar el rango, normalmente se parte del dominio. Y me dan el dominio, tengo que usar ese dominio. ¿Está bien? A veces, para hallar el rango va a ocurrir dos cosas. Necesitan hallar el dominio, lo hallan. Pero si les dan el dominio, usan ese dominio. ¿Está bien? Usan el dominio que les den. Bien. Como necesito hallar el rango y me dan el dominio, parto de ese dominio, ¿no? Normalmente es así, se parte. Ahora, esta f de x, bueno, no se ve tan bonita, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Hay que darle forma a la f de x, ¿no? Sería bueno que la variable solamente esté en el denominador. Vamos a procurar hacer eso. ¿Para qué? Para que mediante operaciones de invertir se pueda llegar a la f de x. Entonces, ¿qué hacemos? Esa f de x la puedo escribir así. En la parte superior con lápiz voy a escribir, ¿está bien? F de x es igual. Lo puedo escribir de esta manera. X al cuadrado más 2x, bueno, hasta ahora no he hecho nada nuevo, y menos 4. Ahora, el denominador puede afectar por decir a cada parte, así y así. X al cuadrado más 2x, y también aquí, ¿no? X al cuadrado más 2x. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien, ¿y eso para qué lo hago? Aquí en el primer término formado se simplifica y queda solo, no, estamos de acuerdo, es decir, f de x sería igual a 1 menos 4 sobre x cuadrado más 2x. Pero x cuadrado más 2x, jóvenes, se puede completar cuadrados, ¿no? Formando binomio. ¿Qué me falta ahí? Le sumo 1 y le resto 1. X cuadrado más 2x, aquí le sumo. Con eso ya completé mi binomio, pero también lo resto. En el denominador solamente. Más 2x más 1, ¿qué es? Es x más 1, todo al cuadrado y resto 1. Ahí está, ¿no? Esta f está mejor
¿Por qué? Porque la X solamente está en el denominador. ¿Y qué significa eso? Como tengo los valores de X, voy a formar esta f de X a partir de los X de 1 a 4. Si hubiera habido varios X ahí dispersos, hubiera sido más complicado. Lo más conveniente era todo agrupar y que solo se vea una vez la X, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces, como el dominio es de 1 a 4, ¿no? Vamos a hallar el rango, es decir, X varían entre 1 y 4 cerrado en ambos, empiezo a formar esta f de X. ¿Qué hago primero? A la X le sumo 1, quedaría de 2 a 5. Ahí ya. Y luego elevo al cuadrado. Como todo es positivo, no hay problema. Sería 4 menor o igual a X más 1 al cuadrado menor o igual a 5 al cuadrado 25. Muy bien. Resto 1 a todo. Sería 4 menos 1, 3. Menor o igual a X más 1 al cuadrado menos 1. Menor o igual a 25 menos 1, 24. Muy bien. Ya tengo los valores de todo el denominador. Pero justamente eso, ¿no? Es denominador. ¿Qué tengo que hacer? Invertir, ¿no? Voy a invertir. ¿Y se puede invertir toda esa expresión? Sí, porque todo es positivo, tiene el mismo signo. Invirtiendo sería entonces. Bueno, 1 entre 24 menor o igual a 1 entre X más 1 al cuadrado menos 1 menor o igual a 1/3. ¿Estamos de acuerdo que ha quedado eso, jóvenes? Normalmente se hacía así, ¿no? Así como está la expresión, invierto 3, queda 1/3. Aquí lo estoy escribiendo. ¿Qué pasa con la desigualdad? Cambia de sentido, ¿no? Así, de menor a igual cambia a mayor a igual. Sigo invirtiendo 1 entre toda esa expresión X más 1 al cuadrado menos 1. Y continúo invirtiendo. Otra vez cambia la desigualdad 1 entre 24, ¿no? Eso es lo que normalmente quedaría, pero sucede que aquí lo he escrito al revés. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente lo mismo. Bien, continuamos. ¿Qué falta aquí, jóvenes? Falta un menos 4, ¿no? En el numerador multiplico a todo por menos 4. ¿Qué va a ocurrir? Va a cambiar el sentido de la desigualdad, ¿no? Y al cambiar otra vez va a mover todo. Entonces, a ver, ¿qué les parece lo siguiente? Para no mover mucho. A esta expresión le voy a multiplicar por menos 4. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar el sentido de la desigualdad. Va a quedar menos 4 entre 3. ¿Qué pasa con la desigualdad? Cambió de mayor igual a menor igual. Aquí queda menos 4 sobre el mismo denominador, ¿no? X más 1 al cuadrado y menos 1. Vuelve a cambiar la desigualdad. Menos 4 entre 24 queda menos 1 entre 6. Menos 1 entre 6. Ahí está, ¿no? Justo lo que apareció aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes. ¿Y qué más hacemos? Le sumo 1 para que finalmente se forme la f, ¿no? La f de x. Sumo 1 a todo. 1 menos 4/3, 3 y 3 menos 1/3. Menor o igual a 1 menos 4 entre 2 entre x cuadrado más 2x y menor o igual a 1 menos 1/6, 6, 5 sextos. Ya está, jóvenes. Ya formamos la f de x que está apareciendo ahí, por lo tanto ya tengo el rango. ¿Cuál sería el rango? Intervalo cerrado de menos 1/3 hasta cerrado en 5 sextos también, ¿no? Todo eso, jóvenes, es el rango. ¿Qué cosa es K? El número de elementos enteros del rango. Bien. ¿Cuántos enteros hay en este conjunto rango, jóvenes? De menos 1/3 hasta 5 sextos. 5 sextos no llega a 1, ¿no? Menos 1/3 solamente da el 0 en único entero. ¿Está bien? Único entero que es el número de 1. K vale 1. ¿Está bien? Rango de la función con los enteros es el 0, por lo tanto, cantidad K vale 1. Un entero que es el 0. ¿Está bien?
Finalmente, el valor X donde hay que evaluar es K más 1, es decir, 1 más 1, 2. F en 2. El F en 2. Esta F de aquí, ¿no? F, la primera que es en el punto I. Sería pues, bueno, evaluando cuánto es. Aquí, para X2 sería 2 más 1, 3. Al cuadrado es 9. 8. 4 entre 1 medio menos 1 medio. La respuesta, 1 medio, la clave es la B. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, por hecho. Gracias. A ver, por el chat, cualquier pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Se escucha, jóvenes? Sí, dígame, por favor. Ya, ¿a partir del rango o a partir de qué punto, por favor? La tercera columna. Excelente. Ya, ahí va. Bien. Entonces ya tenemos nuestro f de x, que intervalo cerrado de 1/3 hasta 5/6. ¿Qué sería el rango, no? Ese es el rango de la función. Ahora, necesito hallar el número de elementos enteros en el rango. ¿Cuántos valores enteros tenemos aquí, en ese intervalo? De -1/3 a 5/6. Vamos a graficarlo si desean. Aquí está nuestra recta real. -1/3 menos, ¿cuánto es? 0,3 más o menos, ¿no? Y 5/6, 5/6 es 0, algo, ¿no? Menos 0,3 hasta 0, bueno, ¿cuánto es esto? 8, ¿no? ¿Está bien? Bien. Entre menos 0,3 y 0,7, el único entero es el 0, ¿sí? Ni -1 ni 1, solo el 0. Único entero. Por eso dice aquí, rango intersectado con los enteros, solamente salió el 0. Cantidad de enteros, 1, ¿no? K vale 1. Y luego se evalúa en K más 1, es decir, en 2. F en 2, que finalmente resultó un medio. ¿Está bien? Bien. Gracias. Bien. Ejercicio siguiente, entonces. Gracias. Ejercicio número 4. Tenemos las acciones f desde un dominio de -2 a 6, de tal manera que f de x es x cuadrado menos 2 barra de x menos 6. Y la función g de x igual de -4 menos 1, dominio, y la g de x es barra de x entre x. Hay el rango de la suma. Bien. Recuerda, rango. Para hallar el rango, en este caso, de una suma de funciones, primero había que hallar el dominio de la suma. ¿Y cómo se hallaba el dominio de la suma? Intersección de dominios. Entonces, tengo felizmente el dominio de f y el dominio de g intersecto. ¿Cuál es la intersección de esos dos intervalos, jóvenes? De -2 a 6 y de -4 a -1.
Los comunes son desde -2 cerrado hasta -1, ¿estamos de acuerdo? -2 cerrado hasta -1 cerrado también. Bien, ahí va a haber suma. F más G de X. Ahí va a existir suma, por lo tanto, ahí va a haber rango en esa intersección. Bien, se sabe entonces que F más G de X es igual a F de X más G de X para todo X que está en ese dominio suma. Bien, sumamos las reglas, ¿no? Tengo la F y la G. Ahí lo reemplazo. X cuadrado menos 2 barra de X menos 6 y más barra de X entre X. Ahora, sería bueno eliminar la barra. ¿Cómo elimino la barra? Sabiendo el signo del número que está dentro. Esa X ya está en el dominio de la suma. ¿Cuál es el dominio de la suma? Puro valores negativos, ¿no? De -2 a -1. Es decir, tenemos esto, ¿no? A ver, un momento. X jóvenes, a ver, ¿dónde lo escribo? Aquí. Los valores de X están aquí, en el dominio de la suma. Por lo tanto, todos son negativos. ¿Qué significa eso? ¿A qué es igual barra de X? Si todos los X son negativos, barra de X es igual a menos X. Ese es el reemplazo que hay que hacer aquí en las dos barritas. Tenemos entonces X cuadrado menos 2, aquí por menos X. Menos X por menos 2, por eso resulta 2X. Menos 6, y aquí en vez de barra de es menos, por eso menos X entre X es, se canceló la X, menos 1. Porque la X está de -2 a -1, la barra de X es menos X. F más G de X es igual entonces, X cuadrado más 2X menos 7. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a completar cuadrados para formar el rango. Siempre que ustedes hagan una cuadrática, completen cuadrados para hallar el rango, ¿ya? X cuadrado más 2X menos 7 es. Sumamos y restamos. Sumamos 1 y restamos 1. 1 se agrupa X cuadrado más 2X es X1 al cuadrado. Menos 1 y menos 7, menos 8. X más 1 al cuadrado. ¿Está bien? Bien. Esa es la F a partir de los valores de el rango de Loma, que son de -2 a -1, ¿no? Hallando el rango entonces. Para X que va de -2 a -1, entre 2 y 1 hacemos primero como un 1, ¿no? Sería -2 más 1, -1, menor más 1, menor igual a +1 más 1. Ahora elevo al cuadrado. ¿Qué pasa? Todo es negativo. Al cuadrado, regla práctica. ¿Recuerdan lo que ocurría? -1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0 y se invierte, ¿no? Es decir, en este lado se escribe 0 menor o igual a X al cuadrado y menor o igual a 1, ¿no? Y jóvenes, cuando era todo negativo, cuadrado menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es, y se escribía de manera invertida. 0 vino desde menor igual. 1 de dónde vino, de -1, menor igual también, ¿no? Cada una su signo. ¿Está bien? Y finalmente restamos 8 a todo. 0 menos 8, X más 1 al cuadrado menos 8 y 1 menos 8 nos queda entonces de entre menos 7 cerrado en ambos. ¿Está bien? Rango de la suma entonces de menos 8 a 9, ¿no? Intervalo menos 8 menos 7.
La respuesta sería la letra C. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Recuerden, en toda cuadrática siempre completan cuadrados. Por favor, si tienen alguna pregunta. Ya, muy bien. Vamos a ver eso. Primero veamos el dominio de la suma. De la suma fue la intersección, ¿sí? De menos a menos 1. ¿Qué sucede? De X para la suma de F más G está en 2 y menos 1. ¿Bien? Entonces les dije que eliminar esa barrita que ha quedado. Aquí, jóvenes, como X haría ese intervalo de menos 2, porque ya es el dominio de la suma, ya se acaba, y queremos eliminar la barra de X. Barra de X, jóvenes. ¿A qué es igual? Barra de X es igual a menos X. ¿Por qué los X son negativos? Por eso sale con un menos. Y por eso se hizo el reemplazo aquí, ¿no? Barra de X menos X. Y de ahí todo lo demás, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta, por favor? Ah, ya, a ver un momentito. Voy a compartirlo en todo caso, se fue, ¿no? Ya, a ver un momentito, por favor. ¿Ah? Me dicen en un momento si se vuelve a ver. ¿Se vuelve a ver, jóvenes? ¿Se está viendo la diapositiva? Ya, bueno, no sé qué pasó en realidad, pero entonces lo voy a ver. Les decía que hemos hallado el dominio de la suma, que fue de menos 2 a 1. Y luego había que decir, ¿no? La barra de X. Como X están entre menos 2 y menos 1, está bien, como los X están entre menos 2 y menos 1, dice que todos los X son negativos, por lo tanto la barra de X es igual a menos. ¿Bien? Por eso es que la barra de X se simplificó por C, se fue haciendo, ¿sí? Bien. ¿Se puede ver? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, la verdad que no sé qué pasó. Creo que yo presioné algo o ponemos, pero igual, ¿no? Bien, continuamos entonces. Siguiente ejercicio.
Bien. En el emporio comercial de Gamarra se conoce que el precio en miles de dólares del metro cuadrado de un terreno está modelado por una función lineal dependiendo del tiempo en años. El precio actual del metro cuadrado es $5,000 y se proyecta que al cabo de será de dólares. ¿Cuál es el valor de B si un economista afirma a lineal dentro de 10 años el metro cuadrado será $14,000? Bueno, que es una función lineal que depende de como es una expresión lineal, ¿no? En este caso será f, depende del tiempo, voy a llamar t por función f de t, a t más c, donde hay c son números y t es la variable tiempo. ¿Está bien? Ahora, da el precio, ¿no? De ese tiempo en años, el resultado ft es el precio que está en $1,000 según el miles de dólares el metro cuadrado. Y t tiene años. Luego, por el dato, el precio actual del metro cuadrado es $5,000. Es decir, empezó así. Es decir, un tiempo cero, porque empezó así. $5 estaba el metro. Y se proyecta que al cabo de 5 años de $1,000. Para t igual a 0, $5,000 lo escribo 5 más, ¿no? Porque está en miles de dólares. ¿Eh? Y tenemos, ¿no? En la lineal, para t igual a 0 sería c igual a 5. Ahora, más abajito en la pregunta dice, ¿cuál es el valor de B si uno afirma que de acuerdo al modelo de años será el precio del metro cuadrado de $1,000? $14,000, como está en miles de dólares, solo es 14, f de 10, 14. Es decir, en la lineal evalúo para 10. 10a más c, que vale 5, debe ser igual a 14. De donde se obtiene el valor de a, que es 9 entre 10. ¿Está bien? Por tanto, ya tengo toda la f de t lineal. Debe ser 9, 10, t y 5. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y se nos pide ¿cuánto? ¿Cuál es el valor de B? Ahora, cada vez actuales de $5,000 se provee que al cabo de 5 años, es decir, para t igual a 5, será de B miles de dólares. Esta f de en el tiempo 5 años para obtener miles. Ya 9 decimos por 5 más. ¿Y cuánto es eso? Es 5 décimos, 4,5, 9,5. La respuesta sería la letra D. ¿Está bien? Si tuvieran alguna pregunta por el chat, por favor. Bien, ¿no hay preguntas? Continuamos entonces. El siguiente ejercicio, digamos, tiene la noción, la idea del ejemplo que se resolvió en la parte teórica, ¿está bien? Veamos. Una pequeña compañía proveedora de servicios de cable provee a sus clientes varios tipos de planes. En el plan premium cobra $30 por mes y tiene una carga de 126 clientes. Ya. Si por cada incremento de $1 en el precio la empresa pierde un cliente, hay el máximo ingreso que percibe la empresa en el plan mencionado. Ya. El plan es de tal manera que cobra $30 por mes y tiene 126 clientes. Ya. Pero ¿qué pasa? Si aumenta el precio del plan en $1, pierde un cliente. Ahora, ¿cuántas veces ocurre esto? Vamos a llamar X número de veces que incrementa el precio en $1. ¿Está bien?
X número de veces que incrementa el precio en un dólar, ¿ya? En un dólar. Y por tanto, el nuevo cobro, ¿cuánto será? Será 30, que inicialmente, más 1 por X, ¿no? 1 por X, es decir, 30 más X. Y de esa manera tenemos el nuevo ingreso que depende de X, de esta X. El ingreso será 30 más X, en realidad fue 30 más 1 por X, ¿no? El dólar, 1 por X, y la nueva cantidad de clientes es, que era inicialmente 126, también disminuye, menos 1 por X, ¿no? Porque se va 1 en cada incremento, dice, ¿no? De un cliente, 1 por X, cantidad de veces que ocurre, 126 menos 1 por X, 126 menos X. Ese es el ingreso, ¿estamos de acuerdo, jóvenes? Hay el máximo ingreso que percibe con esta modificación. Bien, hacemos las operaciones. 30 por 126, bueno, es 1780, ¿está bien? Lo pueden comprobar. X por menos X cuadrado. 126X menos 30 sería más 96X. Y más 3780. ¿Qué ha ocurrido? Una cuadrática cuyo coeficiente A que multiplica X cuadrado es menos 1. Negativo, ¿qué significa? Que esta F alcanza máximo en 2, según la menos B sobre 2A, ¿no? Menos B. ¿Quién es B aquí? 96, ¿no? Que es X. Entre 2 veces el valor de A, que es 1. Simplificando, menos entre menos más, sería 48. En ese X alcanza el máximo. ¿Y cuánto valdría su máximo? Evaluar el ingreso en 48. Y en 48 es el máximo. Es decir, bueno, evaluando, bueno, verifican que va a salir 6.084, ¿está bien? Esa sería la respuesta. La respuesta sería la A. ¿Está bien? Bien. Pregunta por el chat, por favor. Continuamos entonces. Bien, continuamos. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Número 7. Un estudio ha determinado que el porcentaje del cerebro que aún se mantiene intacto al cabo de T años de iniciado el Alzheimer está modelado por esta cúbica f de t, ¿no? Que depende del tiempo en años, at cubo más bt más c. Si de acuerdo a este modelo, al cabo del séptimo año, el 75.7% del cerebro aún se mantiene intacto, y al cabo del octavo año, el 51,2% del cerebro se encuentra dañado. ¿Dentro de cuánto tiempo, iniciada la enfermedad, el cerebro queda totalmente deteriorado? Bueno, primero, jóvenes, tenemos que hallar esos valores ABC en la cúbica. Necesitamos toda la cúbica, pues modela todo el comportamiento de la enfermedad. En segundo lugar, dice la pregunta: ¿dentro de cuánto tiempo de iniciar la enfermedad el cerebro queda totalmente deteriorado? El resultado de la FDT, ¿qué cosa era? Lo que todavía está del cerebro intacto. Al cabo de un tiempo T, ya no habrá nada intacto, es decir, la FDT se igualará a 0. Y de esa manera hallaremos el T. Pero primero hay que hallar A, B y C. ¿De acuerdo? Bien, hay que plantear entonces para hallar A, B, algunas ecuaciones.
Dice entonces que cuando uno no tiene la enfermedad, ¿no? Porque este tiempo empieza a correr cuando lo tiene. En el tiempo cero, el cerebro está intacto, está en su 100%, ¿no? Porque nos habla de porcentajes. Entonces, planteamos así. Ahí está la cúbica. Para un tiempo cero, 100% intacto. ¿Está bien? Y luego dice, al cabo del último año, para t igual 7, bueno, para t igual 0, c vale 100, ¿sí? C vale 100. Para el séptimo año, para t igual a 7, ¿no? Así queda la cúbica, ¿no? Ya está. T igual a 7 dice que intacto está el 65,7. Bien, entonces en la cúbica evalúo t igual a 7. Y como ya tenemos que c es conocido, nos va a quedar por 7 al cubo más b por 7 más 100 a la 65,7. Es decir, jóvenes, aquí voy a hacer lo siguiente. Este es igual a t igual a 7 por b más 100 igual a 65,7, ¿no? Pero con t, 7. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Que este 100 lo paso a restar, ¿no? 65,7 menos 100, por eso sale menos 34,3. Con t igual a 7 queda. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, dice además que para el cabo de los años, para t igual a el cerebro dañado, 51 dañado. La T me daba el cerebro que está intacto, pero si el dañado es esto, ¿cuánto es el que está intacto? Hay que restar de 100, ¿no? Sería 48,8, ¿sí? Es decir, F en 8, 48,8%. Y otra vez, ¿no? Lo evalúo en F de t igual a 8. Quedaría A por 8 al cubo. ¿Cuánto es 8 al cubo? 512 más 8b más 100 igual a 48,8, ¿no? Es decir, aquí vamos a borrar este número. Para t igual a 8, aquí lo igualo, ¿no? A 48,8. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el 100 va a pasar a restar. 48,8 menos 100 y aquí queda A por 8 al cubo más 8b. 8 al cubo es 512 más 8b. 48,8 menos 100 menos 51,2. ¿Está bien? Menos 51,2. Bien, joven. ¿Qué hacemos? Voy a borrar la para hacer algunos cálculos. De 1, de la ecuación 1, jóvenes, voy a sacar séptima, ¿está bien? Séptima de 347, si esto fue 7 al cubo, queda 7 al cuadrado, es decir, 49a. Más, si sacamos séptima, acá queda solo b. Y aquí si sacamos séptima, esto es como si fuera menos 7 al cubo sobre 10. Queda 49 sobre 10, 4,9, signo menos, ¿no? Menos 4,9. No sé si esa parte se entiende, jóvenes. Menos 34 es 343 entre 10, ¿no? A séptima queda 40, menos 4,9, ¿sí? Y de 2 saco octava. 512 fue 8 al cuadrado, queda aquí entonces 8 al cuadrado, ¿no? 8 al cuadrado, 64a.
Recuerden que esto es 49, ¿no? Y más. Y aquí, ¿cuánto? Esto es menos 512 es 2 sobre 10, ¿no? Menos 502 sobre 10. Y el 508 al cubo, sacando octavo, 8 al cuadrado, menos 64 entre 10, menos 6,4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a restar para hallar, pues simplificar, hallar una de ellas. En este caso, voy a restar. ¿Qué queda, joven? Restando. 49 menos 64 queda menos 15A, ¿no? Se va a la B. Menos 4,9 más 6,4. ¿Cuánto es eso? Es positivo, ¿no? 6,4 menos 4,9. 1,5. ¿Está bien? 1,5. Es decir, como 15 entre 10. A vale menos un décimo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eliminando 15 a ambos lados, 15 entre 10, A vale menos un décimo. Y si A vale menos un décimo, jóvenes, ¿cuánto vale B? Ahí está, A vale menos un décimo. Reemplazando en 1, quedaría menos 34,3 más 7B igual a menos 34,3. B vale 0. B vale 0. Entonces tenemos ya la cúbica, ¿no? F en T es igual a menos que es 0 y más 100. Tenemos allá en qué tiempo ya no hay cerebro, ¿no? Sano, ¿no? Deteriorado, todo es cerebro sano, entonces 0, f de t igual a 0. ¿Qué ocurre? ¿En qué tiempo t ocurre que f de 0 igualando menos 1 entre 10 t cubo más 100 igual a 0? Quedaría que t cubo es igual a t vale 10. 10 años, la respuesta es la letra C. ¿Está bien? Queda totalmente deteriorado, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, por el chat? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Ya. Siguiente ejercicio, entonces. Este ejercicio es con el concepto de par e impar. ¿Está bien? Y el enunciado. Determina el valor de verdad de cada proposición. Sí, se tiene, ¿no? En la primera me dicen que esa f de es par. Vamos a ver, ¿ya? Cada una. Tenemos las reglas, ¿no? Bien. ¿Qué teníamos que establecer para el caso de par? Primero hallar el dominio y cumpla las dos condiciones. ¿Cuál es el dominio aquí en esa primera f? Puede ser el denominador, por lo tanto, de todos los valores reales, excepto el dominio, ¿sí? Importante. Primera condición, si está en el dominio y todos los reales menos cero, ¿en dónde está menos x? Bueno, si x está en los reales menos cero, menos x también estará en los reales menos cero. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, está en el dominio, el mismo conjunto. Segundo, como hablan de par, vamos a menos x. Decía, donde ve x, decíamos menos x. Bien, pues x igual a menos x barra de menos x más donde x escribe menos x, 1 entre menos x. Simplificando, jóvenes. La barra de menos x es lo mismo que la barra de x, ¿no? Se pierde el menos. Y aquí hay un menos y otro menos. Factorizo el menos y entre paréntesis x barra de x más 1 entre x. Pero todo lo que está en el paréntesis, ¿qué cosa es, jóvenes? Es la f de x. Conclusión, f de
menos x es igual a menos f de x. Más bien, este es el concepto de impar, ¿no? Y aquí nos hablaban de que era par. Ah, ya, entonces no se cumplió. Falso. Primera proposición. ¿Está bien? Primera proposición falsa. Número 2. G de X. Nos hablan que la G de X es par. Primero establecemos el dominio. Valores para X aquí. Cualquier valor, ¿no? El dominio del seno y del coseno, todos los reales. X está en el dominio, es decir, está en los reales. Si X está en los reales, primera condición, menos X también está en los reales. Es decir, está en el dominio. Cumplió. Nos hablan de par, otra vez ahora vamos a hallar G evaluado en menos X. Reemplazo entonces para la segunda condición. ¿Cuánto es G de menos X? Donde vean X escriben menos X. Seno de menos X, todo al cuadrado, menos el coseno de, donde vean X, es menos X. Ahora, simplificando, seno de menos X al cuadrado es lo mismo que el seno de X cuadrado, se pierde el menos. Y por propiedad, ¿no?, de trigonometría, ¿cuánto es el coseno de menos X? Igual al seno de X. ¿Está bien? Queda entonces seno de X cuadrado menos coseno de X. ¿Pero qué es esto, jóvenes? La resta es G de X. Es decir, G de menos X es igual a X. Ahora sí, ¿no? La G ha cumplido con las dos condiciones de par. Función par. Por lo tanto, segunda proposición verdadera. ¿Qué es par? Verdadero, entonces. Vamos con la tercera. Ahora nos hablan de una h de x en un cierto dominio. Bueno, tenemos que usar ese dominio. Si nos dan el dominio, lo usamos. Primera condición, hay que ver si es, ¿no? Primera condición, x está en el dominio de menos 5 a 5. Jóvenes, si x está de menos 5 a 5, no da menos x. A ver, menos 5 menor o igual x menor o igual a 5. Si x estaría aquí, jóvenes, ¿en dónde está el menos x? Aplico a todo por un menos 1. Menos 1 por menos 5, más 5. En sentido de menos x vuelve a cambiar. ¿Qué ocurrió? Que menos x está entre los 5 y 5. Es decir, otra vez llegué al mismo dominio. Esto siempre va a ocurrir si los dominios son simétricos. ¿Y cuando los dominios son simétricos? Cuando tienen forma. Puede ser radios a, ahí sí va a ocurrir que el menos x vuelve a este abierto de menos a. Ahí, sea aquí o aquí, siempre ocurre que se cumple la primera condición. En los reales, ¿por qué se cumplió? Porque los reales es así. De menos infinito abierto a más infinito abierto. Ah, ya, se parece a este de aquí. Listo, por eso cumplió. ¿Está bien? Bien. Hallamos h en menos x. Ahí está, x menos x está también en el dominio. H en menos x. Vean x, escriben menos x. Barra de menos x al cubo menos 1, cerrar y menos x. En vez de x, menos x. ¿Qué queda allí? En la barra dentro que menos x cubo y menos 1. El menos se va a perder. Quedaría barra de x cubo más 1 y menos por menos es más x. Bueno, lo que ha quedado barra de x cubo más 1 y más x no se parece en nada a que eso sea menos h de x, ¿no? Es decir, no se va a cumplir, ¿no? Diferente de menos h de x, ¿no? Porque miren cómo es la h de x. Barra de x cubo menos 1 y aquí me queda barra de x cubo más. Ahí no vaya fallo todo, ¿no? No se cumplió proposición falsa. Por lo tanto, la clave es falso, verdadero, falso, la letra D. ¿Está bien? Si tuvieran alguna pregunta, por favor, por hecho.
¿Alguna pregunta, joven? Todo lo que se ha hecho es la primera parte de funciones, ¿no? La próxima semana continuamos con este tema, ¿no? Pero vamos a agregar otros conceptos y por lo tanto de ejercicios. ¿Está bien? Continúa entonces con funciones la siguiente semana. Voy a dar las claves, ¿está bien? Uno b 2 3 c 4 c 5 a 6 b 7 b 8 c. Bien. Uh-huh. Bien. ¿Alguna pregunta tienen, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, vamos a proceder con encuesta, ¿está bien? Bien, a la pregunta, ¿qué le pareció la clase de hoy? Excelente, buena, C regular, de mala, E deficiente. Bien, jóvenes, como les decía, la siguiente semana continuamos con el tema de funciones y bueno, se van a agregar otros conceptos y
seguiremos resolviendo y también, por cierto, es la última semana de clase, ¿no? Gracias, jóvenes, gracias por todo. Cuídense mucho. Eh, Cuídense también ahí entre sus familias y continúen adelante, jóvenes. Recuerden siempre recuerden siempre esforzarse y ser valientes, ¿está bien? Sigan adelante, jóvenes. Que tengan muchos éxitos. Salud principalmente. Bien, jóvenes. Muchas gracias entonces. Que Dios los bendiga. Bien, gracias.